Bueno, pues creo que esta conferencia nos dejó bastantes cuestiones bastante estimulantes para tirar, ¿no? Esta mañana en las diversas mesas se hablaba de la monetización de los nuevos contenidos de la radio como uno de los elefantes en la habitación, ¿no? Y creo que precisamente esta mesa va a hablar de una parte de ese elefante, ¿no? Una parte de lo que comentaba Fred Jacobs y otra parte de lo que vamos a hablar un poco de lo que sería la publicidad. No sé si llamarle tradicional, porque vamos a hablar a lo mejor un poco más de futuro, pero la publicidad radiofónica. En este sentido, a mí siempre me gusta hablar y teniendo en cuenta que estamos en un congreso que celebra el centenario de la radio, hablar de una predicción que hizo David Starnoff, que en ese momento fue el fundador de la National Broadcast Corporation, que comentaba en los años 20, probablemente un par de años antes de que naciese Radio Barcelona, de que la publicidad, o sea, que la radio no tenía valor publicitario ni comercial, de que quién iba a pagar por unos anuncios que nadie sabía dónde llegaban, ¿no? Unos años después se demostró que esa predicción era bastante falsa y 100 años después estamos en un momento muy positivo para la publicidad radiofónica, porque después de bastantes años cambiando un poco el temporal, si me permitís, sí que llevamos unos cuantos años, un par de años subiendo en inversión publicitaria y eso sin integrar lo que sería el medio digital, que al final, como comentaba el Fred Jacobs, es una de las partes que más está pujando por la comercialización de lo que sería el audio digital, ¿no? Entonces, para comenzar este pequeño debate, vamos a partir de una idea, vamos a partir de una premisa que es la publicidad o la inversión publicitaria está creciendo porque las audiencias son más proclives o están más abiertas a este tipo de publicidad, porque es una publicidad que tiene bastante impacto, sobre todo emocional. Y la pregunta de la tarde sería si en un futuro, y aquí nos vamos a convertir un poco en futurólogos, si consideramos que seguirá siendo tan efectiva e interesante para las marcas o las audiencias, porque al final las marcas invierten porque hay audiencias, ¿no? Y para abordar esta cuestión, que también es bastante sugerente, vamos a empezar por Albert Badle, que es director de medios, digital y contenidos para Danone. Muchas gracias. Primero de todo, muchas gracias a ti y a la organización por la invitación. La verdad es que es un placer poder venir a hablar de radio. Es de los medios que más me gusta de poder planificar nuestras estrategias. La realidad es que sí, ahora sí se oye, perdón. La realidad es que sí, que la inversión en radio está subiendo, al menos por parte de Danone. Y básicamente está subiendo porque tenemos muy claro cuál es el rol de este medio, ¿no? Vale. A ver, el micro. Hola, hola. Hola. Sí, aparece y desaparece, ¿no? Sí. ¿Me oís igualmente así? Sí. Sí. Pues un poco lo que decía es que al final una empresa de gran consumo ¿No se oye? No. No sé si podría... Hola. Uy, Ahora. Vale. Hola. La verdad es que decía que para una empresa de gran consumo y de alimentación como Danone, nuestro principal medio en el mix de medios sigue siendo la televisión. La televisión en España, la televisión lineal, sigue siendo un medio que, no sé, creo que el consumo diario de media son casi 200 minutos, o sea, o más de 200 minutos, una burrada. Pero sí que es verdad que es muy interesante incorporar la radio dentro del mix. El principal motivo es que, a pesar que televisión sigue siendo un medio muy consumido, el consumo está cayendo en todas las franjas de edad. Cada vez hay menos gente que ve la tele y la gente que la ve cada vez la ve menos. Y además esto, como os decía, pasa no solo en la gente más joven, sino también pasa en las audiencias más mayores. Y además la franja en la cual cae más es en el prime time, ¿no? El consumo de televisión lineal está pasando de prime time a la parte de OTTs, Netflix, Prime, etcétera. Entonces, lo que tenemos que buscar son medios complementarios para conseguir esta cobertura y esta frecuencia. Y ahí es donde tenemos digital, obviamente, un medio en el que está hiperfragmentado, en el cual hablar de digital realmente es hablar un poco de todo, porque se puede hacer desde vídeo, display, audio, search, social, es infinito. Y donde también aparece la radio como un complemento muy interesante en el mix. Hasta hace poco en Danone prácticamente no hacíamos nada de radio, muy poco.
y uno de los principales motivos era la fricción que había con el equipo de marketing, ¿no? El equipo de marketing, cada vez que le hablabas de radio, decían, no, yo no quiero hacer radio, yo quiero hacer digital, que es mucho más chulo, quiero estar en Meta, en Instagram, etc. Un poco pero yo soy un enamorado de la radio y tenía clarísimo que teníamos que hacer. Entonces, un poco el approach que hicimos desde mi departamento es dejar de hablar de radio y empezar a hablar de audio, ¿no? De la importancia que puede tener el audio, ¿no? Al final, un poco lo que les decía el equipo de marketing es ¿cuántas horas al día te dedicas con estos auriculares y con el móvil a estar escuchando música, radio, podcast? Y decían, hostia, es verdad. Entonces, tenemos una oportunidad enorme en estar en audio. Una vez coges y dejas de hablar de radio y hablas de audio, obviamente radio de forma natural aparece allí, porque al final el consumo de horas de radio al día es altísimo. Entonces, no tiene ningún sentido tener una planificación en la cual pones Spotify y no pongas el resto de cadenas de radio. Y fue un poco la forma de poder convencer al equipo de marketing en incluir una planificación. Otro de los motivos por los cuales me encanta incluir audio en los planes es el punto de credibilidad que te da la radio, ¿no? Al final las marcas de Danone son archiconocidas, todo el mundo conoce Activia, Danone, Actimel, Danacol, o sea, las conocéis todas. Pero un poco lo que nos falta trabajar es la relevancia de estas marcas, el por qué yo tengo que comprar una Activia y no comprar un yogur de marca blanca. Entonces, radio es donde parece como uno de los medios donde se trabaja mejor la credibilidad, no solo con las cuñas, pero sobre todo con la parte de las menciones. El poder de prescripción que tienen los presentadores de radio es enorme. Y el tercer motivo por el cual me encanta incluir radio es un medio que a día de hoy está poco saturado. Al final, no sé si estáis yendo a YouTube, pero la cantidad de pre-rolls que te aparecen en YouTube antes de poder ver una receta de cocina es inhumano. En radio no hay esta percepción de saturación y es un medio por el cual estamos apostando y seguiremos apostando. Bueno, había una idea que era que la radio no puedes cerrar las orejas, ¿no? De la misma manera que en YouTube puedes dejar de ver, puedes pasar. Y retomando un poco otra vez esta idea de cuál es el futuro, si va a ser la radio o la publicidad en audio tan efectiva para marcas y audiencias, vamos a hablar con Marta Coll, que es Senior Advisor en Dentsu. Pues el futuro, bueno, yo creo que en general todos los medios han incrementado el tiempo de utilización. Otra cosa es que antes había mucho tiempo dedicado a una televisión y eso se ha ido recortando en beneficio de las plataformas, el online video, el digital, pero como estamos todo el día conectados a una pantalla, estamos todo el día consumiendo contenido y todo el día consumiendo audiencias en los medios, ¿no? Entonces, yo creo que el futuro es prometedor, o sea, no creo que haya ninguna duda. Si vemos los tiempos de consumo de televisión y los de radio, de televisión lineal, no distan mucho, están ahí, o sea, 180 versus 173, o sea, están muy próximos, con lo cual es... Y estos minutos de radio o los de televisión no incluyen ni el online video, ni el video on demand, ni incluyen el online audio. Si me centro en el mundo audio, porque es verdad que así como en el tema de la parte de televisión ya no hablamos de televisión, sino que hablamos del mundo audiovisual, yo creo que en el caso de radio tenemos que hablar del mundo audio, ¿vale? Ahí tenemos grandísimos retos, ¿vale? Por un lado, el consumo, el híbrido, la hibridación del mundo digital con el mundo analógico son totalmente complementarios, enriquecen el uno al otro, o sea, sí que es verdad que tenemos muchas cosas todavía por solucionar. El mundo digital es más fácil, en el mundo de la radio ha sido para mí un acto de fe siempre, porque las mediciones eran las que eran, los comprobantes eran lo que eran y realmente si hemos invertido, y yo creo que donde estamos yo siempre, antes y ahora, hemos invertido mucho en radio, es porque era un acto de fe. Porque creías en el medio y decías, seguro que funciona porque me lo creo. O sea, soy fan de ese medio y me lo creo. Pero con el mundo digital es verdad que se abren muchas posibilidades a la hora de medir y saber cuánto tiempo están, desde dónde, en dónde, cómo. Todo eso se abre un mundo de posibilidades. Eso en cuanto a la parte de medición. Sí que es verdad que también facilita cosas como el llegar a otros públicos. Llegar a otros públicos porque
como bien decía él, los jóvenes no los tenemos en la radio tradicional, los jóvenes los tenemos en el streaming, lo tenemos en plataformas como Spotify o como Apple o como otras tantas. Pero la radio también lo que está haciendo, en los podcasts, y la radio lo que está haciendo es aprovechar esa tecnología y todas esas cosas, por un lado, para también crear sus propios podcasts, también crear sus propias cápsulas y que, si no te pueden ver en el momento, te vean en diferido, como pasa exactamente, o sea, para mí es el mismo reflejo, lo mismo que está pasando en el mundo de la televisión. Lo puedes ver en diferido, te haces cápsulas, estás en muchas, lo puedes distribuir de muchas formas. Entonces, si esa gente no te va a ver en la radio tradicional, no te va a oír en la radio tradicional, lo que sí tienes otras formas y también de monetizarlo en otras muchas vías. Además, hoy en día sabéis que en la radio, muchas veces la propia radio te redirige a su web para que lo veas ya no solo en audio, sino que veas el audiovisual, ¿no? Entonces, bueno, todo eso yo creo que es el mundo actual y futuro y que son muchos retos. A eso le añades la personalización, que igual que en el mundo de la televisión, igual que en el mundo del audiovisual, es un must. En la radio va a pasar exactamente lo mismo y con la tecnología se tendrá que hacer mucha más personalización, porque si no te quedarás atrás. Y ahí también tenemos el factor inteligencia artificial, que eso sí que nos abre un panorama brutal, no solo a la hora de crear contenidos, de crear guiones, narrativas, sino, pues como en todos los sectores están todos afectados por la inteligencia artificial, creo que ahí se abren muchísimas oportunidades. Hay muchos menos riesgos o miedos del mundo y retos que el mundo de oportunidades que se abre con la inteligencia artificial. En fin, no sé si te he contestado a lo que querías, pero yo creo que sí. Aparte creo que abriste bastantes líneas, ¿no? Porque una de las cuestiones probablemente más importante ahora mismo es que se pueda medir la eficacia de la publicidad, ¿no? Que antes, si me perdonas, la medías por lo que recordaba la gente. Por ejemplo, a mí me pasa que mi abuela cantaba jingles, mi hijo de 4 años canta jingles, entonces sabes que esa publicidad tiene efecto, ¿no? Pero ahora mismo cualquier movimiento que hagamos en la red tiene pegada, ¿no? Entonces es muy, muy interesante y la incorporación de la inteligencia artificial tanto desde la perspectiva de comercialización o segmentación dinámica como para las creatividades va a ser un punto muy interesante. Seguimos con nuestra ronda y tenemos con nosotros también, o tenemos la suerte de tener con nosotros, a Luis Moro, director general creativo y socio fundador de Pingüino Torreblanca. Y en este caso, vuelvo a repetir la pregunta, si consideras que la publicidad radiofónica, o no sé si ya podemos empezar a hablar de la publicidad en audio, seguirá siendo tan efectiva e interesante para marcas y audiencias. ¿Qué tal? Pues, ¿se me oye? Creo que no, ¿no? No. Hola, hola. No. No se te oye. No sé si hay posibilidad de... Hola, hola. No. No. Sí, lo toco. No, pero no. Hola, ahora sí. ¿Lo veis lo importante que es el audio? A ver, yo creo que sí. Yo creo que el audio es una herramienta poderosísima y creo que lo va a seguir siendo, ¿no? Y creo que todos los avances tecnológicos que estamos viviendo van a servir para hacer aún más potente esta herramienta. No hemos hablado de la inteligencia artificial, que nosotros no la vemos como amenaza, sino como una herramienta estupenda para, yo creo que vamos a necesitar siempre, desde el lado creativo quiero hablar, vamos a necesitar la creatividad humana, pero no hay duda que la inteligencia artificial nos va a servir para perfeccionar, agilizar determinados procesos, hacer las cosas que realmente son más rutinarias de una forma más rápida y bueno, yo creo que eso nos va a servir mucho. ¿Qué es lo que creo que le pasa a la radio tradicional y qué creo que debe hacer para seguir siendo eficaz? Yo creo que el problema de la radio es que la maltratamos muchísimo y
Y esto no es nuevo. Yo siempre que doy una charla de radio empiezo con un anuncio de una agencia de publicidad americana especializada en radio de los años 90 y el eslogan de la agencia era «Es un trabajo muy sucio, pero alguien tiene que hacerlo». Y esto era lo que se pensaba realmente de la radio entonces y se sigue pensando. Nadie se preocupa por hacer bien la radio, ni en las agencias. Creo que las cadenas y las emisoras tampoco cuidan la radio lo suficiente. Yo creo que tienen esa relación amor-odio que tienen todos los medios con la publicidad, ¿no? Amor porque hay una parte económica muy importante, odio porque la consideran siempre una cosa que les quita tiempo y que interrumpe la programación, ¿no? La radio y la publicidad en radio nació como parte del espectáculo de la radio, ¿no? Esos jingles y esos anuncios que se hacían en directo en la propia emisora formaban parte del espectáculo, que es algo muy parecido a lo que ocurre, por ejemplo, en los programas deportivos de fin de semana, que se hace algo muy parecido. Y yo creo que es una de las razones de que funcione tan bien ese tipo de publicidad. Entonces yo creo que la radio tiene que luchar por cuidar más la publicidad. Y eso, desde mi punto de vista, pasa por integrarla más. Pasa por no meter toda la publicidad en un corral en el que ahora desconecto y tienes 5 minutos seguidos de anuncios todos seguidos. Pasa por que no sea la dictadura del formato de 20 segundos, sino, por favor, abramos un poco y no... Esto no es solo de la radio, también pasa en la televisión, pero seamos un poco generosos porque es pan para hoy y hambre para mañana. Si al final yo pongo dificultades, pues será más difícil. Pero dicho esto, y luego está, por supuesto, todo el fenómeno del podcast. Yo creo que, lo decía en un artículo hace poco, el podcast ha llegado en un momento estupendo para confluir con la comunicación de las marcas, porque las marcas están en un momento en el que tienen muchas ganas de decir cosas, ¿no? Las marcas ya llevan mucho tiempo decidiendo que no quieren solo hablar de sus ofertas, sino que quieren dar su opinión sobre cosas, quieren contar su propósito de marca, y formatos como el podcast que permiten pues decir muchas más cosas, yo creo que son estupendos para este momento de las marcas, que no creo que sea puntual, yo creo que va a ir a más. Así que, bueno, yo creo que hay que ser optimistas con la radio y con el audio y con su eficacia en el futuro. Bueno, pues muchísimas gracias. Con este punto de optimismo, a mí me gustaría recordar o parafrasear una frase de la doctora Rodero Antón, que comentaba lo de publicidad en radio sí, pero no radiofónica, ¿no? De cómo la radio ha maltratado, sobre todo las radios locales, han hecho publicidad, mucha mención, no le han dado peso a lo que es la creatividad, y las marcas han confiado cada vez menos en esa creatividad, ¿no? Es una especie de historia de ida y vuelta, ¿no? Sí. Y después de decir eso, y no sé si a lo mejor me va a corregir Ricardo Vives, director general de Vives Radio, sobre esto y lo que consideres interesante comentarnos respecto a cómo ves el futuro o el futuro a corto plazo. Corregir para nada. Buenas tardes. A ver, la pregunta va en torno a la eficacia de la publicidad en la radio y por supuesto que va a seguir funcionando la radio. Hace poco, yo creo que esta mañana ha habido una ponencia sobre ello, sobre la eficacia de la radio, sobre un estudio que ha hecho la RC, que yo creo que al final es un poco lo que apuntaba Marta, que faltan datos en el mercado que sustenten a anunciantes y a agencias el confiar en la radio. La asociación apostó por ello, hizo un estudio que demuestra que no solo es más eficaz, sino que ha crecido en efectividad la radio. Ha crecido en efectividad frente a la televisión y también frente a digital. Estamos todos muy saturados de publicidad digital. Todo el mundo quiere ir a publicidad digital. Como decía Albert, pues los jóvenes lo único que piensan es la publicidad digital, cuando realmente el audio nos está aportando a las marcas, que es al final lo que se trata, está aportando un valor añadido importante. O sea que por ese lado vemos un futuro inmejorable. Sí que quería desarrollar un poco más lo que comentaba Marta respecto a las dificultades que sí que se están encontrando, que se encuentra el mercado. Y que creo que
desde la radio se está apostando también en poder mejorar ahí. Hay un lado que son las audiencias. Las audiencias se va ya a partir de la próxima oleada del EGM, van a aparecer datos censales de consumo online. Hasta ahora eran declarados. O sea, esto yo creo que va a ser un dato muy importante también para clarificar un poco más el mercado. Y luego hay un problema que sí que es con las certificaciones. Con las certificaciones, o sea, uno de los problemas que nos encontramos en el mercado de la radio es, bueno, mi publicidad está saliendo, no está saliendo, y sobre todo que no nos enteramos hasta el cabo de un mes. Ahí también las emisoras están haciendo un esfuerzo importante para mejorar en ese aspecto. Yo creo que todo eso va a ayudar a que la radio pues, siga creciendo. Lo único que tenemos que ver es por qué no solo crece o solo tiene una cuota del 8%. Si estamos hablando de que la radio es un medio muy eficaz, si hemos visto en este estudio que los 3 anunciantes con mayor eficacia o mayor recuerdo invierten un 50% de su presupuesto en radio, ¿por qué el resto de anunciantes no están haciendo eso? Bueno, pues es posible que uno de los motivos sea los que se ha apuntado, que falta pues un poco de claridad en el mercado, pero que se está trabajando en ello, con lo cual yo creo que va a ayudar al futuro pues, que todavía tengamos mejores datos. Y haciendo una perspectiva así un poco más de futurólogos, ¿no? Es decir, estábamos hablando, por un lado, en cuestiones que tengo, una parte, la facilidad que da, por ejemplo, el medio online de medición. Por otro lado, comentabais que los podcasts también está como impulsando otro tipo de publicidad. No sé si a lo mejor está reinventando también la publicidad radiofónica, porque al final es patrocinio, branding content, es decir, es otra forma, es hacer algo que ya existía, pero hacerlo bien, ¿no? Por otro lado, pues cuestiones que tienen que ver con las nuevas fórmulas publicitarias. No sé hasta qué punto consideráis que va a tener futuro pues, la publicidad en los altavoces inteligentes, la creatividad, la publicidad de creatividad dinámica, es decir, que se va adaptando un poco a si ahora llueve, ahora no llueve, pues te doy una publicidad diferente. Esto que parece que es de Minority Report, ¿no? Es decir, de que vas caminando y la publicidad se adapta a ti. ¿Hasta qué punto consideráis que a corto o medio plazo se puede producir? Mira, yo lo que diría es que está muy bien toda esa parte de innovación, pero creo que nos faltan unos básicos. Tengo como 3 críticas que creo que hasta que no lo cumplamos va a ser muy complicado que los anunciantes invirtamos más en radio. Lo primero es que audio te permite un dinamismo creativo enorme, pero faltan buenos creativos de audio en las agencias creativas. Es un poco la percepción que tengo y hace bastante que estoy en el sector. Seguro que hay agencias especializadas como la tuya, que lo hacéis genial, pero la mayoría de agencias creativas no tienen a nadie especialista en audio. Sí. Y en los propios radios, porque a veces la creatividad viene en las dos partes, digamos. La segunda crítica es hacia agencias de medios. Yo me gusta entrar en planificaciones de radio y se nota que no están hechas con cariño. O sea, a planificar radio hay que hacerlo con cariño. Entonces, creo que volver a tener especialista de radio en agencias de medios puede que no tenga sentido, pero tener un especialista de audio que sepa de radio sí que creo que lo tiene que tener y que nos ayude a las marcas a tener un muy buen ecosistema de cómo tenemos que hacer la publicidad en radio. Y la tercera, obviamente, es la medición, ¿no? Al final, los budgets que tenemos a nivel de medios y de marketing son limitados. Entonces, invertir más en radio significa que tengo que quitar dinero de digital o de tele, básicamente. Entonces, hostia, si tele la tengo más o menos bien medida y digital la tengo medida al dedillo, si invierto en radio realmente tengo que tener una medición mucho más exacta de la que tenemos, ¿no? Y eso pasa por entender las audiencias, pero también por parte de las marcas que tener estudios a nivel de marketing mix modeling que nos den cuál es el ROI que me da hacer audio y radio versus el resto de soportes. Una vez tengamos esto resuelto, podemos empezar a hablar en serio de invertir en el resto, creo yo. Sí, hay buenos planificadores de radio, Bueno. Lo que pasa que es verdad que dentro de esa radio maltratada que decía José Luis,
hace años que no existía el mundo digital, había especialistas en las agencias, especialistas en radio, y ahora abarcan más cosas. Y ahí quizá es donde se pueda ver que hay esa, digamos, no falta de mimo, pero que no hay esa profundidad que había antes. Pero en algunas agencias sigue habiendo especialistas en radio. Tú hablabas del futuro, yo estoy de acuerdo con él que mientras los básicos no se mejoren, no digo que no vaya a haber un buen futuro, porque creo que, o sea, si hay un medio superviviente de todos los tiempos, ha sido la radio. Cada vez que ha salido algo, salió la televisión, llegó el mundo digital, llegaron los podcasts, todo el mundo pone entredicho a la radio. Y la radio sigue estando ahí, más fuerte que nunca. Sí es verdad que tiene un 8% de inversión, pero es que hay tantos medios que el reparto al final no es fácil, ¿no? Si vemos la televisión, hoy en día se lleva solo el 29%. Y el digital se lleva el 47%, el 50%, pero en realidad es erróneo ese dato, porque la mitad o el 40% de ese 50% es search, son buscadores, es Google. Entonces, no lo o sea, lo metemos dentro del saco, pero en realidad ese 8% es más, porque esa parte no la deberíamos contabilizar. Se lleva muchísima parte del presupuesto. Entonces, bueno, sigo creyendo que la radio va a seguir siendo un superviviente, pero, como decía antes, con la tecnología tiene que avanzar en mucho, en medición, en pensar nuevas formas de llegar a todos los públicos. Como decía, el podcast es uno de ellos, que no afecta a la radio, pero sí afecta a la radio. O sea, no le quita, o sea, sí le quitan parte a la radio, pero puede ser un generador de que, como decía antes, públicos que hoy en día no oyen la radio puedan llegar a oír programas de radio, contenidos de radio, a través de otras vías. Entonces, bueno, yo creo que está ahí. Y lo que también te comentaba antes, que es todo el tema de personalización, y tú lo decías con el tema de la publicidad, esa es una parte también dentro de la publicidad de personalización, pero hay una parte de personalización, como yo me meta donde me meta, los algoritmos me dan lo que a mí me interesa, pues al final tendrán que ver la forma dentro de la parte más de streaming y digital de ver cómo se puede llegar a personalizar todo eso. Bueno, yo voy a decir un poco lo mismo. Quiero decir, Sí, me parece imprescindible conseguir atraer al mejor talento creativo a la radio, conseguir ilusionar a la gente que mejor sabe hacer creatividad con este medio y con este formato del audio. Yo ayer, ya voy a hacer un poco de publicidad, ayer recogí un premio Ondas que fue el quinto premio Ondas de Pinguno Torreblanca en 10 años de agencia. Y no es porque seamos buenísimos, es porque hay muy pocas agencias y muy pocos creativos preocupados por intentar hacer buena radio. Entonces, bueno, pues no sé qué es lo que hay que hacer, pero creo que es una asignatura pendiente, sobre todo de las cadenas y de las radios. Me parece, una vez más, que el podcast es una buena herramienta, porque joder, me parece que es un formato con el que se pueden construir historias. Eso que tiene de maravilloso la radio, que es que con poquísimos medios puedes construir historias complejísimas y superproducciones, pues en el podcast está elevado a N, ¿no? Con lo cual, creo que de verdad tratemos de ilusionar al mejor talento creativo, a los jóvenes, que es verdad que es un medio que les es un poco ajeno, pero el audio no es para ellos para nada, y decirles con la radio puedes hacer grandes cosas, ¿no? Es muy significativo que cada año seáis vosotros los que recogéis el premio Ondas. Entonces, realmente es una asignatura, hay mogollón de agencias, es una asignatura pendiente para el resto, porque que 5 años seguidos sea el mismo, quiere decir que solo hay uno en este país que trabaje bien la radio. Pues a lo mejor sí, no lo sé, porque es verdad que siempre son ellos, ¿no? Entonces, es verdad que hay que... Y también creo que hay una cosa en el mundo de la radio, no me malinterpretéis, no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, pero siempre ha habido como el complejo del hermano pequeño de la televisión. Quitémonos eso de encima, o sea, tiene tanto valor un medio como el otro, como el de más allá, o sea, siempre ha sido televisión el medio rey, y en cierta manera sigue siéndolo. Llegó el mundo digital, parece que, ¿no?, que es lo más cool, lo más...
pero también tiene grandísimas deficiencias y la radio siempre parece como que es el pequeñito de la película. Hay que sacar pecho, hay que demostrar lo que aporta, esos valores que tiene, que tiene un recorrido enorme. Pues saquémoslo, ¿no? No nos quedemos encogidos en el mundo de la radio. Hay que abordarla con ambición. Yo creo que hay que abordarla con mucha más ambición de la que la abordamos. La que está considerada la mejor campaña de publicidad de radio de la historia, que es una campaña americana de Budweiser, Real Men of Genius, es una campaña que tiene como 200 cuñas, que duró 20 años, de la que salió una serie de televisión. O sea, creo que ese nivel de ambición maravilloso es el que debemos tener cuando nos enfrentemos a un briefing de radio, ¿no? No sé si, Ricardo, ¿quieres añadir algo más? Bueno, yo creo que ahora hay un buen momento de la radio, porque la radio, gracias a los podcasts que estamos hablando, vuelve a estar un poco de moda. Esto que decía Marta de sacar pecho, sí, es verdad, ahora es el momento de sacar pecho, pero de sacarlo entre todos. O sea, realmente faltan, hablábamos antes de los creativos, pero también falta por parte de los planificadores. O sea, se está recurriendo un poco a los equipos juniors para atender las campañas de radio en ambos niveles. En las agencias creativas están los juniors, en las agencias de medios están los juniors, ¿no? Pero ahora, con este momento, con este auge que está teniendo la radio, esperemos que haya pues más aporte también de talento en ambos lados, tanto en la planificación como en la creatividad. Yo en este sentido, no sé si a lo mejor rompo una lanza tanto por creativos como por radios, ¿no? Para decir que si al final las marcas dejan el resto que le queda en la planificación de medios, un dinerito, pues la calidad no se puede pagar con un resto, ¿no? Tiene que Eso es invertirse. cierto. Eso es muy cierto. Bueno, pues ya sin más, porque creo que ya nos hemos quedado sin tiempo, muchísimas gracias y muchísimas gracias a mis acompañantes de esta tarde, que no puedo imaginarme un panel mejor.